temas a tratar. ¿Qué es un microcontrolador? Uso de microcontroladores por sectores, herramientas de desarrollo, diseño con microcontrolador y automatización de un destilador. ¿Qué es un microcontrolador? El microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los componentes de un computador. Se emplea para controlar el funcionamiento de una tarea determinada y debido a su reducido tamaño suele ir incorporado en el propio dispositivo que lo gobierna. O sea, este componente viene a ser el cerebro electrónico de la tarjeta o del sistema. Digamos, es el que lo automatiza, ¿no? Lo que lo mejora, digamos, en cuanto a sus prestaciones digitales. Entonces, básicamente, el componente es para automatizar, ¿ya? O es para controlar, digamos, funciones de un sistema. Por ejemplo, en el caso del teléfono celular, ¿no? El microcontrolador se encarga de controlar, ¿no? Las funciones mediante teclado, mediante pantalla, mediante touch, y también se encarga de administrar su energía, ¿no? Y otras funciones más, ¿no? Que tienen celulares, o podrían ser las tabletas, las agendas electrónicas, ¿no? Bueno, en realidad el microcontrolador tiene innumerables aplicaciones, ¿ya? Si no se tiene un presupuesto necesario para automatizar, digamos, un proceso, ¿no? Tendríamos que usar un sistema con microcontrolador. Muchas cosas están automatizadas con el microcontrolador. Por ejemplo, eh, las impresoras 3D tienen su microcontrolador, ¿no? Las impresoras de papel, ¿no? También. Entonces, todas esas están automatizadas por el microcontrolador. Digamos, los PLC o los dispositivos que son utilizados en las industrias, estos también tienen su microcontrolador, ¿no? Esas son unas computadoras que se usan para la industria. Entonces, el microcontrolador, digamos, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la electrónica, nos permite automatizar, pero tenemos que aumentarle etapas electrónicas, ¿no? La etapa de potencia, los acondicionadores de los sensores, ¿no? Para que él pueda servir para automatizar, ¿no? Tenemos que diseñar la electrónica que lo acompañe, ¿no? En cambio, un sistema de automatización con PLC, el PLC ya tiene todas las etapas construidas, ¿no? La fuente, el microcontrolador en sí, la etapa de potencia, ¿no? Entonces, digamos que es de frente para usarlo. En cambio, el microcontrolador hay que acondicionarlo, hay que diseñar su electrónica que lo acompaña para poder utilizarlo en la automatización de repente de un proceso, ¿ya? Entonces, así funciona, ¿no? Entonces, con estos dispositivos es posible implementar desde sistemas automáticos sencillos hasta sistemas automáticos que son complejos. ¿Por qué? Porque el microcontrolador nosotros podemos automatizar desde un simple sistema electrónico, por ejemplo, un GPS, una agenda electrónica, de repente un control de tiempo para luminarias, ¿no? Hasta sistemas complejos, por ejemplo, de reconocimiento biométrico y otros tipos de funciones. Podemos hacerlo con el microcontrolador. Para eso hay gamas de microcontrolador también, ¿no? Digamos, de los microcontroladores hay gama baja, hay gama media y hay gama alta. Y hay diferentes tecnologías. Entonces, según lo que nosotros vamos a hacer, vamos a definir cuál es el microcontrolador adecuado para lo que queremos hacer. Digamos, acá tenemos el producto, ¿no? De la empresa Microchip, ¿no? En este caso es el microcontrolador PIC. El PIC es un microcontrolador muy utilizado, muy versátil para aplicarlo en proyectos complejos. En este caso estamos apreciando un PIC de gama alta, ¿no? El DC PIC. Es el microcontrolador ya el más alto de la familia de Microchip, ¿no? El DC PIC. Ahí tiene, por ejemplo, diferentes módulos, ¿no? Que lo acompañan. Y podemos decir que tiene módulos especializados, ¿no? De comunicación, ¿no? El USAR, el I cuadrado, el I2C o I cuadrado C, como le llaman, el RC232. Tenemos también temporizadores, el módulo de captura, comparación, diferentes módulos. Entonces, todos estos módulos están integrados dentro del microcontrolador. ¿Para qué sirven esos módulos? Bueno, se los habilita para poder hacer que el microcontrolador haga de repente alguna función, ¿no? Por ejemplo, comunicación por el USB, ya activamos un módulo. El CAN bus también se configura ese módulo. El USAR, el RC232, el I cuadrado C o I2C también se configuran. Entonces, todo eso tiene este microcontrolador de gama alta, tiene módulos. Cuando uno utiliza, digamos, un microcontrolador de gama media o de gama baja, muchas veces esos módulos no los tiene integrados, no los tiene incluidos, y hay que hacerlo mediante hardware, ¿no? O sea, con otros dispositivos que lo acompañen. Entonces, los microcontroladores, mientras más gama tenga, vamos a tener
más módulos internos para poder hacer un diseño, ¿no? Sin necesidad de repente de algún otro componente que lo acompañe. O sea, disminuyendo, digamos, los componentes en la tarjeta electrónica. Se le encarga ya al microcontrolador hacer más funciones, ¿no? Para la función de comunicación, USB, USCAN y así. Acá tenemos diferentes. Acá tenemos un microcontrolador PIC 16F877 y también podríamos decir el 874. Los dos tienen este encapsulado. Un encapsulado de 40 pines, el RB0, ¿no? El RB1, el RB2, el RB3, el RB4, el RB5, todos esos pertenecen a un puerto, ¿no? Lo mismo el puerto A, el puerto B, el puerto C, el puerto D, ¿no? Estos son puertos de entrada y de salida. Yo puedo configurar cualquiera de los pines como entrada o como salida. ¿Y para qué se hace eso? ¿Por qué me da la facilidad de yo configurar o decidir esa función, ¿no? ¿Cuál va a ser entrada o cuál va a ser salida? Porque muchas veces cuando uno diseña, digamos, el circuito, el PCB, los volúmenes de los componentes en los sitios adecuados, muchas veces los pines están en un lugar donde yo tengo que rutear demasiado las pistas del circuito impreso, o sea, el laberinto. Entonces yo puedo decidir, ¿no? Si hay que interconectarlo con otro dispositivo o en determinado orden. Yo puedo decidir cuál va a ser mi entrada o mi salida, ¿no? Dependiendo con qué dispositivo tengo cerca o lo quiero asociar. Entonces ya de esa manera las pistas no salen curvando demasiado, sino más rectas al lugar donde tienen que ir conectadas. Entonces por eso el microcontrolador, ¿no? Que digamos estoy programando, puedo decidir cuáles pines van a ser mis salidas y cuáles pines me van a ser mis entradas. Todo circuito integrado tiene que tener unas entradas y unas salidas, sea digital o sea analógico, ¿no? ¿Ya? Entonces el circuito integrado, que es el caso del PIC, ¿no? Yo puedo decidir mis entradas y mis salidas. Bueno, aparte tiene otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los pines, o SC1 o SC2, plot in, plot out, ¿no? Es donde va el cristal. Es en el caso de los pines que dice 13 y 14, ¿no? Ahí se pone el cristal. ¿Y qué cosa es el cristal? El cristal viene a ser el dispositivo que le va a dar la base de tiempo al proceso o al programa que va a generar el ciclo de máquina, su velocidad que está procesando los datos de entrada o de salida. Entonces ahí tenemos diferentes pines, el MCLR o BPP, que dice terminal 1, ese se llama el Master Clear, ¿no? ¿Y de qué se encarga ese terminal? Ese terminal se encarga de tres funciones. Uno, si se va a cero, el pin 1, el sistema se va a estado de reset, o sea, se reinicia, ¿no? Así como su computadora tiene un reset para reiniciarla, ¿no? Cuando se cuelga, cuando algo raro pasa, aprieta ese botón y se reinicia. Acá el pin 1 de este microcontrolador justamente tiene esa función. Si yo lo mando a cero durante un instante, a cero lógico, el PIC se resetea. Si yo lo mando a 5 voltios, o sea, con alimentación de la fuente, el PIC está en modo de trabajo, o sea, el PIC funciona. Y si yo a ese pin 1 lo elevo a 13 a 14 voltios, de 13 a 14 voltios, el PIC graba, o sea, puedo programarlo. ¿Ya? Eso es lo que hace el equipo que lo graba, ¿no? Porque hay que tener un equipo que lo graba. Aparte de que hay que programar en nuestro lenguaje de programación y nuestro entorno de desarrollo, nuestro IDE, entorno de desarrollo integrado, es donde vamos a programar. Aparte de eso, hay que elevar. La arquitectura hardware, este es un tipo de arquitectura que lo tiene el microcontrolador PIC. O sea, se basa en esta arquitectura. Hardware. No hardware, ¿eh? Hardware es parte física. Este es hardware, así como dice. ¿En qué se basa esta arquitectura? El microprocesador, que es el elemento central, UCP, está acompañado de la memoria de datos y la memoria de instrucciones en forma separada. O sea que cada uno tiene su propio bus de direcciones y los datos. Entonces acá el bus de direcciones, bus de dirección de instrucción, el bus de datos y el bus de dirección de datos. Esos van, las dos memorias van separadas, lo que no ocurre en la otra arquitectura, ¿no? La von Neumann. En esa sí, datos y las instrucciones van en la misma memoria. Uso de microcontroladores por sectores, el 27% en el hogar, el 18% en la industria automotriz. Entonces, en la industria automotriz tiene un 18% de la producción de microcontroladores automoción. Después tenemos el 10% de las telecomunicaciones, la telefonía fija, la telefonía móvil, eso abarca el 10%. El 15% en los sistemas, ¿no?, de cómputo y el 30%, digamos, en la telefonía. Entonces,
30% en las comunicaciones, ¿no? Computadoras, equipos de consumo, ¿no? En el hogar. Después tenemos las herramientas de desarrollo. Acá tenemos el software y el hardware. El software. ¿Qué software utilizamos para programar nuestro microcontrolador? Nosotros vamos a utilizar un entorno de desarrollo integrado, el IDE, en este caso el MPLAB. El MPLAB es el entorno de desarrollo integrado, ¿no? Hay diferentes versiones de MPLAB, pero dependiendo las herramientas que uno ha adquirido, ¿no? Porque el microcontrolador, digamos, tenemos dos formas de trabajar. Uno, digamos, que puede ser simulación y otros que se hacen, digamos, de forma física. Emulamos y depuramos y hacemos las pruebas en forma física. Entonces, en estos casos se necesita el software, ¿no? Entorno de desarrollo integrado y herramientas de desarrollo que sean compatibles a él. En el caso de que yo quiero hacer, digamos, construcción o implementación física. Entonces, en esas herramientas hay versiones también de herramientas, ¿no? Son costosas. Entonces, el software muchas veces puede descontinuar esa herramienta, ¿no? Porque ya no hay de repente comunicación con el software o la misma computadora no permite también que la herramienta se pueda utilizar, digamos, o sea que hay que evolucionar también en las herramientas, ¿no? Entonces para eso hay simulador, emulador, debugger residente, ICD, ¿no? Ese por ejemplo es una herramienta, una interfase. El emulador es otra interfase, el simulador es un software, ¿no? Entonces a veces la herramienta puede conectarse a puerto paralelo, puerto serial, lamentablemente va avanzando las computadoras, van eliminando ciertos puertos antiguos y el software también saca de lista a la herramienta. Entonces esas herramientas a veces hay que utilizarlas con una versión de MPLAB. La versión, digamos, que uno utiliza, puede adquirir la última o también la 8, a partir de la 8, versión 8, es útil para la actual programación de microcontroladores. Acá, por ejemplo, tenemos el software, ¿no? El MPLAB, entorno de desarrollo integrado. Este es más o menos la forma, ¿no? Los primeros MPLAB tenían estos de acá, ¿no? Estos semáforos, esta luz verde, esta luz roja, ¿ya? Que era para hacer la programación en secuencia de pasos, ¿no? O sea, ese era el que activaba y desactivaba o podía parar el programa. Pero al final la parte de la edición es la misma, así el programa sea la última versión, ¿no? Tenemos el hardware, que es un programador de microcontroladores, ¿no? Este es el PickStar Plus, ¿no? Que es un programador profesional, un programador de la misma fábrica, microchip. PickStar Plus. El PickStar Plus es un programador que se actualizaba, se actualiza por, si aparece un nuevo microcontrolador, o parecía, uno podía actualizarlo, pues, en línea, ¿ya? Pero, ¿cuál es su dificultad de tener hoy en día este equipo? Simplemente que el puerto de comunicación es serial, no es USB, sino serial, ¿no? Por lo tanto, a la computadora de escritorio hay que ponerle una tarjeta de comunicación, ¿no? Serial, solamente para poder utilizar este aparato, este equipo, si es que aún lo tuviese. Hoy en día, bueno, venden, pero ya hay otros de otras características. Este, digamos, ha estado funcionando o en venta, digamos, hasta el 2012, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos, 2012, 2013, todavía estaba en, como dice, en venta. Ahora ya debe haber uno más moderno. Pero este es el quemador profesional, ¿no? PickStar Plus. Uno se puede fabricar su quemador, pero ¿qué es lo que pasa si yo lo comparo con uno de fábrica? ¿No? Que el de fábrica en realidad me permite más borradas y grabadas al microcontrolador, ¿no? Que tiene pues, los ciclos exactos que necesita el microcontrolador, ¿no? Su grabado y su borrado. Acá tenemos los simuladores en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, tenemos emuladores y depuradores. El que está ahí redondo, que dice MPLAB ICD2, es un debugger residente. ¿Qué cosa es un debugger residente? O depurador también le llaman. Lo que hace este equipo es ayudarnos a ajustar el programa de un microcontrolador. Ajustarlo, porque muchas veces uno programa y hay que hacer modificaciones y de nuevo borrarlo, volverlo a programar, volverlo a grabar, volverlo a instalar, volverlo a programar, así. Entonces con este equipo, el que dice ahí MPLAB ICD2, lo que uno hace es ponerle al proyecto un puerto, ¿no? Y mediante este equipo yo puedo ajustar en funcionamiento lo que necesito ajustar, ¿no? De repente alguna corrección del movimiento de una máquina, de un motor. Con esa interfase yo puedo ajustarlo utilizando un microcontrolador físico para que sirva de comunicación. Después tenemos los emuladores. Bueno, al final el ICD2 lo que sirve es para ajustar bien el proyecto de forma física, ya no mediante Proteus, sino mediante una interfase. Después tenemos el otro que es el emulador. El emulador es un sistema o un equipo, ¿no? Que sirve para emular el microcontrolador en el proyecto antes de que exista el microcontrolador. O sea, en este caso,
nosotros con este equipo nos conectamos con la computadora y con el flag, ¿no? Este flag plomo que está ahí, eso lo ponemos en vez del PIC al proyecto. Y mediante un sistema que tiene adentro, que se llama tarjeta hija, esa tarjeta va a emular al microcontrolador. O sea, todavía no lo tengo el microcontrolador físico, sino que lo estoy emulando. Y una vez que lo ajusto bien el programa con este equipo, que puedo hacerle correcto seguimiento, ya ese código que me ha generado, ¿no? El código objeto, el punto .exe, yo puedo ya grabarlo en un microcontrolador físico, ¿no? Para producir copias de él para hacer varios sistemas repetidos. ¿En qué caso se utilizan estos dos equipos? En caso de que haya que hacer una producción muy alta, ¿no? O sea, controlar bien el programa antes de producir, ¿no? Se produzcan pues las fallas que uno no predice. Con estos equipos se puede verificar bien la programación. Ahora, estos equipos no son fáciles de adquirir, son de costo elevado, ¿no? Por eso es que uno normalmente, las prácticas, ¿no? Es grabar al microcontrolador, sacarlo, borrarlo y ponerle un quemador, ¿no? Los quemadores sí son los de fábrica son costosos, pero lo que uno se puede fabricar, o esos que ya vienen chinos, que son clones de algunos programadores de microchip, ¿no? Esos son de bajo costo. Pero esos programadores vienen a veces en tarjeta nomás, ¿no? O sea, en placa. Bueno, también son válidos, ¿no? Lo bueno del microchip o la compañía PIC es que hay muchos programadores divulgados en internet, ¿no? Que uno puede armarlo. No necesariamente tiene que comprar equipo de pago. El sistema básico de automatización, ¿no? Cómo se compone los sensores, procesadores y actuadores. Entonces, los sensores van a ser lo que convierte pues, la magnitud física en una magnitud eléctrica. Pasa el proceso, en este caso puede ser una computadora, un PLC o un PIC asociado con sus respectivos dispositivos, entradas y de salidas, y puede gobernar, digamos, el proceso. Ya sería sensores, PIC, actuadores, ¿no? O sistema con PIC. Muchas veces donde se utiliza el PIC, cuando tienen que hacer, o los microcontroladores en general, cuando las funciones de algo tienen que ser repetitivas. Por ejemplo, una chapa electrónica, clave, esa va a ser una función repetitiva, ¿cuál? Leer la clave y abrir la puerta. Es repetitivo, no va a ser otra cosa más. Entonces ahí tenemos, ¿no? Los sensores, procesadores y actuadores. Bueno, acá tenemos un destilador que se automatizó con un PIC. Acá tenemos el sistema de control basado en microcontrolador, procesador de destilación y el procesador de destilación acá de entrada, ¿no? Acá tenemos la interfase computadora, la comunicación RS232, el parámetro de proceso, que es lo que configuramos, sensores del sistema de cambio, H2O, sensores del sistema de ignición, para que prenda el calentador, sensores de grado de alcohol y sensores de temperatura. Entonces acá tenemos el proceso, ¿no? Que pasa en una destilación de pisco, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Separar, digamos, la cola, la cabeza y el cuerpo, ¿no? Entonces, digamos, la cola tiene poco alcohol, la cabeza tiene mucho alcohol, ¿no? Eso se tiene que ir separando hasta terminar el proceso. Acá tenemos el esquemático, el esquemático del proyecto de un destilador, que es lo que tiene las pantallas en las cuales yo leo el proceso, el teclado, donde yo ingreso la configuración, la comunicación con el componente MAX232, ¿no? Comunicación serial. ¿Y quiénes se comunican con el MAX232, que es la comunicación serial hacia una máquina que tenga puerto serial? Es los pines RC6 y RC7. Entonces este sería un proyecto con PIC, ¿no? Un circuito de control. Acá en este caso, por ejemplo, no se utilizó un PLC, se ha utilizado un PIC. ¿Por qué? Porque la tarjeta tenía que ser especializada para la máquina. Entonces, o sea, la máquina tenía que tener su propia tarjeta. Acá tenemos también el cristal, ¿no? 3.579545 MHz. Acá tenemos el buzzer, diga, una alerta, el teclado, eso sería